noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo se sabe. A ver, hoy día ha habido más reacciones ante hay que precisar esto que es muy importante, este oficio que envió el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunciando, adelantando, amenazando, es decir, en tiempo futuro, que presentaría una cuestión de confianza. Es importante hacer esta precisión, lo hizo más temprano el doctor Natalian Primo, porque no se había presentado la cuestión de confianza. Esto es clave y es importante, es decir, el Congreso de la República no está obligado a ver en el pleno inmediato el tema del proyecto de ley que exigía al Premier se vea de inmediato. Hoy ya en una conferencia de prensa, luego de una carta que envía el presidente del Congreso, William Zapata, al Premier diciéndole que el pedido que hacía era improcedente, salió Aníbal Torres, entre insultos esperados, como siempre, a decir que esta es una dictadura de la ignorancia, refiriéndose al Congreso de la República e insistiendo que el Ejecutivo sí puede pedir o hacer cuestión de confianza sobre este proyecto de ley que ellos presentaron el 8 de abril para modificar o para traerse abajo en realidad otro proyecto de ley del Congreso que se aprobó sobre la cuestión de confianza. Esto resulta muy enredado en realidad en términos técnicos, pero lo que sí parece claro es que la tensión entre los dos poderes, entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, se ha tensado. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Mañana se está anunciando una marcha, pero es una marcha particular, en apoyo del gobierno de Pedro Castillo. Hemos visto ya en las redes, en videos, a decenas de vehículos viniendo hacia Lima. Una pregunta clave importante también es quién financia esos traslados. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Quiénes están interesados en generar lo que el propio presidente el día de hoy advertía? Y dijo, bueno, hemos escuchado que pueden haber infiltrados en estas marchas. ¿Qué sabe el presidente de la República que no sabemos todos nosotros? ¿Qué va a ocurrir el día de mañana? Varias preguntas. Estamos con la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, que además fue la primera presidenta de la Comisión de Constitución de este Congreso. Congresista Juárez, ¿cómo están? ¿Cómo Buenas Marilo? noches. Buenas noches. A ver, Omar. Empecemos por la respuesta del Premier, siempre altisonante, hablando de ignorantes en el Congreso, hablando de que no se asesoran bien, que tienen asesores justamente, porque lo que él señala es que el Ejecutivo sí puede hacer cuestión de confianza sobre el proyecto que plantearon el 8 de abril para derogar el proyecto que ustedes aprobaron, me parece, en octubre del año pasado. No quiero entrar mucho al tema técnico, pero ¿cuál es su posición frente a lo que ha dicho Aníbal Torres? Bueno, obviamente rechazar las expresiones altisonantes ya a las que nos tiene acostumbrados el señor Aníbal Torres, ¿no? Él siempre responde de esa manera agresiva, insultante, siempre en general, ¿no? Especialmente al Congreso. Nosotros hemos sostenido desde el inicio que la ley 31355 es una ley que se dio de manera legítima, con los votos que se requerían en su momento. Fue materia de observación por el Ejecutivo. Nosotros efectivamente absolvimos las observaciones, fuimos por la insistencia. Luego esa misma ley fue materia de una acción de inconstitucionalidad de parte del Ejecutivo. O sea, se utilizaron todos los mecanismos que se requieren en ese momento y luego, después, cuando finalmente el Tribunal Constitucional resolvió que no existía la inconstitucionalidad porque no se alcanzaron los votos, que solamente 5 se dieron 2, luego, al mes siguiente, el Ejecutivo presenta este proyecto de ley para derogar, nos pide en la Comisión de Constitución este proyecto de ley y propone derogar esta ley 31355 que no solamente había pasado por el test de constitucionalidad, sino también había sido aprobada de manera absolutamente legítima en el Congreso. Pero ¿por qué, dado que usted era la presidenta de la Comisión en ese momento, por qué este grupo de trabajo no vio el proyecto de ley del Ejecutivo? Porque, a ver, de lo que tengo entendido es que cualquier proyecto que envía el Poder Ejecutivo al Congreso de la República tiene carácter de urgencia. ¿Por qué no se vio? No digo que se apruebe, digo verlo y decidir qué se hace con el proyecto.
Porque no todos los proyectos, digamos, que llegan al Ejecutivo, que llegan del Ejecutivo o que son presentados a una comisión, desde el punto de vista, digamos, de la posibilidad que tienes como grupo humano, como fuerza de trabajo, como tienes la posibilidad de hacerlo, porque... Por Pero ejemplo, no tiene carácter de urgencia, es decir, no tiene... Sí, ojo, claro que le pregunto sí. desde la ignorancia. Dado que es del Ejecutivo, bueno, nos guste o no, hay que priorizarlo. Votaremos a favor, en contra, se archivará. Así es. Hay temas que hay que, obviamente, priorizar, pero en este caso se trataba de un proyecto de ley que pedía derogar una ley que ya había sido vista inclusive por el Tribunal Constitucional. Entonces, en el momento en el que se presenta esto, nosotros estábamos en pleno debate y preparación que nos costó mucho tiempo y mucho trabajo el tema de la bicameralidad y la reelección. Fueron meses de debate, meses de sesiones descentralizadas, meses de trabajo en el que estuvimos tratando este tema que era muy importante porque constituía una reforma política. Como quiera que esta ley había sido revisada y efectivamente no declarada inconstitucional por el tribunal, entonces simplemente nosotros consideramos que este tema, digamos, se podía ver en otra legislatura, porque lo que hubiera correspondido en ese momento es mandarlo al archivo, ¿no? Bueno, a eso me refiero, Claro. ¿no? Más allá si a favor o en contra o si se archivaba, Claro. Lo que cuestiona ahora el Ejecutivo y el Premier Torres en este oficio es que esto se envió el 8 de abril y que pese a que se envió hace 7 meses, el Congreso de la República simplemente no lo vio, Sí, no lo quiso ver. pero hay muchas leyes que así como el Ejecutivo envía, hay proyectos de ley presentados por congresistas que, como vuelvo a repetir, no todo se puede ver porque es imposible en una comisión. Me parece importante contextualizar un poco porque, insisto, este es un tema que no necesariamente todos manejamos, que tiene que ver con entender la figura de la cuestión de confianza y cómo fue la cronología de justamente la normativa que se fue dando desde incluso el cierre del Congreso, la vacancia de Martín Vizcarra. Corrígame si me equivoco. Antes del proyecto de ley aprobado en octubre del año pasado por el Congreso de la República, el presidente podía hacer cuestión de confianza por absolutamente lo que se le dé la gana. Y entiendo que así pasó con la cuestión de confianza que se planteó, por ejemplo, en el Congreso pasado por Fernando Zavala, que la hace PPK, no se le da la confianza, cae el gabinete Zavala y ese Congreso gastó la primera bala de plata. Esto es así. ¿Es así? Sí, claro que sí. Entonces, lo que podían hacer sobre reformas constitucionales, podían hacer sobre facultades, por ejemplo, exclusivas del Congreso, como por ejemplo la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que es una facultad, una prerrogativa exclusiva del Congreso. Podían hacer, también considerar el Ejecutivo que el Congreso le había denegado la cuestión de confianza, calificarlo ellos y a mérito de eso decir, nosotros consideramos que se ha denegado la cuestión de confianza. La famosa interpretación fáctica de Martín Vizcarra. Y le pido que acá expliquemos bien. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley que aprueban ustedes en octubre del año pasado? Ya, la ley 31355 lo que finalmente determina es que no se puede hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales, sobre facultades exclusivas y excluyentes del Congreso y tampoco puede darse la denegatoria fáctica y además establecen una disposición complementaria que solamente el Congreso es el único facultado para interpretar si niega o no la cuestión de confianza. Eso se da, luego después de eso, como vuelvo a señalar, lo que se da es digamos, a mérito de esto se plantea una acción de inconstitucionalidad. Que va al TC. Y va al TC y luego después de eso... Que es el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Claro, la ley desde el momento en el que se publica empieza a tener vigencia
como lo tiene hasta ahora. Entonces, una norma que ha sido validada, una norma que tiene toda la legalidad, entonces no se entiende por qué el Ejecutivo quisiera derogarla. La única razón es porque esta norma para ellos significa una valla que hay que derribar. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? La razón es que ellos sí pretenden y necesitan y requieren hacer reformas constitucionales y plantear para ello cuestión de confianza. Porque pueden tener iniciativas de reformas constitucionales. Por supuesto, le corresponde también al Ejecutivo. Pero lo que no pueden hacer es plantear cuestión de confianza. ¿Y qué reforma constitucional es importante, por ejemplo, para ellos? Plantear, por ejemplo, una asamblea constituyente, la modificación del artículo 206, por ejemplo, que establece cuál es el camino para la reforma constitucional. Pueden hacer realmente lo que quisieran si es que no existiera esta ley 31355. Entonces, eso es lo que se pretende, o sea, bajar esta valla, quitarla, este límite y finalmente poder plantear lo que se quiera, ¿no? Pero ¿por qué? A ver, escuchando los argumentos del premier Aníbal Torres hace muy poco, él dice, oye, ¿cómo presentar un proyecto que tiene que ver con la modificación de la cuestión de confianza, que es una figura inherente al Ejecutivo, no va a tener que ver con mi ámbito de competencia? Y lo dijo sarcásticamente, que es clarísimo que eso sí le compete, es decir, que él sí puede presentar una cuestión de confianza, nuevamente, para modificar la cuestión de confianza. Que es un enredo, pero a ver, sí me está entendiendo. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que el señor Aníbal Torres, como vuelvo a señalar, lo que pretende realmente es que, digamos, esta valla sea bajada, finalmente se pueda hacer cualquier tipo se pueda plantear sobre cualquier tema, pero realmente esto digamos, no es así, ¿no? O sea, no es así tan simple como se plantea. O sea, ¿por qué en este momento no es posible que él plantee esto? Porque finalmente está inmiscuyéndose en las facultades exclusivas del Congreso, que también significan la elaboración, la dación y el debate de las leyes. Ahora, ya el presidente del Congreso en un oficio le envió la comunicación y le dijo, ¿sabe qué? Esto es improcedente, vuelva a plantearlo. Claro, en realidad no le ha dicho que es improcedente porque él no ha planteado de manera formal Exacto. la cuestión de confianza. Claro, él ha anunciado que lo quiere hacer, pero la cuestión de confianza se plantea en el Pleno del Congreso y se dice, hago cuestión de confianza sobre este tema específico. Pero también, ¿por qué no, digamos? Porque se plantean sobre políticas de gobierno. Y entonces la pregunta es, ¿la cuestión de confianza realmente es una política de gobierno que haga imposible que no pueda avanzar el gobierno en su quehacer, en la tarea que tienen, que es de gobernar y que, por supuesto, todos nos preguntamos, ¿no? Todos los días vemos y en todo momento las reuniones del presidente Castillo con múltiples grupos diferentes, sindicatos, organizaciones, maestros. Entonces uno se pregunta en qué momento está haciendo políticas de Estado o siguiendo sus políticas de Estado el presidente de la República y cómo es que la cuestión de confianza es una política de Estado tan importante que no les permitan avanzar. Y ha sido, ¿le parece, entonces, la mejor decisión cerrar el Parlamento, físicamente cerrarlo, ante las protestas, entiendo, anunciadas para el día de mañana? Porque, claro, lo que estábamos expectantes es ver qué sucede mañana en el Pleno. Si se presentaba Aníbal Torres a hacer la cuestión de confianza, pero la decisión que se ha tomado es, bueno, no va a haber sesión, no vamos a ir. Sí, bueno, nosotros hemos visto, y creo que no escapa el conocimiento de todos, que se está preparando y se ha anunciado una marcha por el día de mañana. Nosotros no solamente somos los 130 congresistas, y bueno, menos los que asisten de manera presencial, sino que los días que nosotros tenemos pleno hay mucha gente que trabaja, los asesores, todos el personal del servicio parlamentario. Entonces nosotros no podríamos de ninguna manera exponer a los trabajadores a que asistan cuando hay este tipo de actos
actos, de anuncios, por lo menos de actos violentistas, que ya felizmente lo ha dicho hoy día el presidente muy claro, el presidente del Congreso. Quien es responsable de la seguridad es el ministro del Interior y el presidente de la República. Hoy día, como bien tú lo has dicho, ha deslizado esos temas que habría algunos infiltrados, ¿no? Y que, bueno, ellos no saben nada, pero hacen el anuncio por si acaso. Entonces, esos son temas preocupantes. Y lo preocupante es quién financia. Hoy día, por ejemplo, y ayer se les ocurrió que planteaban la cuestión de confianza. Imagino que porque pensarían pues de que iba a ir en olor a multitud el señor Aníbal Torres, ¿no? Ese punto me parece muy interesante porque, a ver, no hay coincidencias, hay que ser bastante claros, ¿no? Justo presentan este oficio o mandan el anuncio un día después, además, de que el premier Aníbal Torres sea duramente cuestionado, y esto no hay que olvidarlo, porque claro, se quiere tapar. Nadie se acuerda insultos ahora misóginos que tuvo ante la colega Sol Carreño, por presentar un informe que lo que muestra es que no se cumplen las promesas de una carretera en Huancavelica. Le mereció los insultos de Aníbal Torres. Pero bueno, se presenta esto y, oh, qué raro, al día siguiente va a haber una marcha donde el propio presidente desliza que puede haber violencia. Sí, claro. O sea, en este momento, los distractivos que se han dado durante estas últimas semanas, estos últimos días, porque cada día es algo nuevo, un distractivo nuevo, por ejemplo, son para que efectivamente nos olvidemos de los temas como el grave agravio a la periodista, a Sol Carreño, y también las circunstancias graves que rodean la denuncia constitucional de la fiscal. O sea, realmente en este momento nadie se acuerda de los elementos de convicción presentados, de todo el organigrama de la organización criminal. Nadie se acuerda de esa circunstancia en este momento porque todos los días hemos sido sometidos a distractivos que realmente nos llevan pues a un debate diferente cada día. Y congresista, ahí a ver, ¿cuál es la responsabilidad de los parlamentarios? ¿No están jugando también al son o a la música que está tocando el Ejecutivo? Porque, a ver, no hay que olvidar, el Ejecutivo tuvo un fracaso importante esta semana, la famosa tutela de derecho del juez Checkley, que le dijo, oye, por si acaso, presidente, el Congreso de la República sí puede recibir la denuncia constitucional que ha planteado la fiscal de la Nación sobre las imputaciones de ser la cabeza de una organización criminal. Pero la pelota sale de esa cancha y entra a este debate constitucional. Así es, claro. Hace 2 días tuvieron Consejo de Ministros en la noche y se les ocurrió la brillante idea de que una cuestión de confianza sobre un tema rebuscado, que no tiene realmente ningún asidero, y creo que unánimemente, le he escuchado hace un momento, o me han comentado hace un momento, que han escuchado a la presidenta del Poder Judicial en CADE, que también ha señalado que realmente esa cuestión de confianza es simplemente una barbaridad jurídica, ¿no? Entonces, de ninguna manera, por ejemplo, podría ser tomada siquiera en serio. Entonces, estamos sometidos a esto. O sea, ¿qué cosa viene? La marcha que anuncia el presidente de la República de apoyo a su gobierno, financiada, sabe Dios con qué dinero, y nadie está viendo realmente los temas urgentes, a excepción de los trámites, de los procedimientos que se están siguiendo en el Congreso y que no paran. Por ejemplo, a eso me refiero. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. A eso me refiero. Ya el premier, el presidente, han hecho una movida política. Esto es una movida política. Claro. ¿Qué va a hacer el Congreso de la República? Bueno, nosotros continuamos con el trabajo. O sea, nosotros la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lo que ha ocurrido en estos días, ella ha citado, ha convocado a subcomisión, a sesión de subcomisión, pero ha habido cambios
porque se está aplicando estrictamente el artículo 20 del reglamento, que impide que cualquier persona que tenga algún proceso en curso pueda ser miembro de la subcomisión. Entonces se han estado dando cambios en la bancada de Perú Libre, se ha dado cambios en la bancada de Acción Popular, y así. Entonces todo eso ha estado como retrasando, porque esos cambios los tiene que aprobar la comisión permanente. Y eso es lo que, digamos, ha retrasado estos días, pero la voluntad que yo veo, al menos en la presidenta de la subcomisión, es que esto salga adelante lo más rápido posible. Entonces, hay algún tipo hay algunas acusaciones constitucionales que son urgentes de ver. La de Dina Boluarte, por ejemplo, se ha retrasado bastante desde la legislatura anterior. Ya debería haber salido hace mucho tiempo. Igualmente, la que se tiene que declarar procedente o no respecto a la acusación constitucional presentada por la fiscal de la Nación. Y ahí hay varios puntos, ¿no? Y me gustaría hacer las diferencias, porque efectivamente está la denuncia que ha presentado la fiscal de la Nación, entramos en un terreno de interpretación también sumamente complicado sobre el 117, pero está esta denuncia constitucional por traición a la patria. Y ahí sí, si el Congreso quiere meter el acelerador por ahí, no va a darle justamente argumentos al Ejecutivo para que se victimice, porque a todas luces parece una denuncia tirada de los cabellos. Bueno, yo soy miembro de la subcomisión, entonces yo, digamos, no podría opinar en el sentido de expresar el parecer que tengo respecto a ese tema hasta el momento en el que me toque votar, ¿no? Ya entiendo yo que la siguiente sesión de la subcomisión ya vamos a estar digamos, en votación, y ya vamos a expresar ahí nuestra opinión, y ya se ha sometido ya el informe final, ya lo hemos escuchado, y bueno, vamos a ver, digamos, cómo resolvemos en ese momento. Y solo para ir terminando, el presidente también había pedido nuevamente viajar, entiendo, a Chile y a México para foros a nivel regional. El Congreso planea, o desde su punto de vista, se le debería dar, digamos, estos permisos, porque lo que hemos visto en el APEC es victimización, no me dejan viajar, y claro, pareciera que se están preparando ante la llegada de la OEA, ¿no? Claro, sí, claro. Ese tema, por ejemplo, de la OEA, todo el tinglado de la OEA, que también nos ha tenido 2 o 3 semanas, también es parte de los distractivos últimos que hemos tenido en los últimos meses. Pero en el caso de los viajes del presidente, el de Tailandia para APEC, fue retirado rápidamente porque venía también la solicitud de autorización de viaje a México. Entonces no se diga que porque el Congreso se demoró, porque a los 2 días no lo llevó al Pleno, entonces ya no se puede. Eso es falso, absolutamente falso, porque ya el embajador de México está hablando con muchos congresistas para pedir que el presidente puedan darle la autorización para que el presidente pueda... El propio embajador mexicano. Bueno, eso es lo que me han referido algunos congresistas, ¿no? Para que el presidente de la República pueda viajar a México. Entonces, bueno, yo la verdad es que nosotros tenemos que tomar la decisión. Es todavía el 24 y luego después de México quiere irse a otro lugar. Entonces no entendemos, ¿no? La OEA viene a pedido de ellos, a pedido del presidente de la República, porque esta es una situación para él insostenible, porque hay un peligro democrático, porque la ruptura es inminente, y el presidente pide autorizaciones para irse de viaje sin ningún problema, ¿no? El Premier ha dicho que esto es una dictadura congresal. Sí, claro, eso es lo que él dice, ¿no? O sea, la verdad es que lo que diga el Premier, ya creo que nada de lo que él diga puede ser tomado en serio. Está pidiendo permiso a la dictadura congresal, sí, donde hay 130 congresistas. Absolutamente nada. La verdad es que ya se ha desdibujado tanto la figura del presidente del Consejo de Ministros, que creo que lo único que le queda es renunciar. ¿Y por qué no lo censuran? ¿Por qué pareciera que hay un miedo a censurar? A ver, nosotros creo que hemos sido el sustento y digamos, el sustento durante todo este año y meses que llevamos del sistema democrático, la solvencia o digamos, el dique de contención del sistema democrático. Yo creo que el señor Aníbal Torres ya está de salida.
y entonces el señor Aníbal Torres quiere irse necesariamente con un premio, ¿no? Y su premio es llevarse por lo menos esa situación que dejaría al Congreso en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la verdad todo. es que la política también son estrategias, entonces no es sencillo, no por el temor de que el Congreso se cierre o que pudiéramos nosotros quedarnos en una situación, digamos, difícil, no, es porque nosotros preservamos el sistema democrático y eso lo hemos hecho durante todos estos primeros meses como institución, como Congreso. Entonces tampoco es, digamos, sencillo que nosotros no tengamos una estrategia también, ¿no? Muchísimas gracias, congresista. Como siempre, Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, expresidenta de la Comisión de Constitución. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el expresidente del Tribunal Constitucional, también congresista de la República, así que conoce muy bien el teje y maneje del Parlamento, el doctor Carlos Mejía.